Hoy vamos a hablar de algo que se ha venido haciendo en las iglesias, que ha sido una tradición en las iglesias, como muchas tradiciones que nosotros hemos tenido en las iglesias. De hecho, nosotros en muchas ocasiones somos muy tradicionalistas, mucha tradición, mucha, y traemos cosas, y tradiciones, salud, y enseñanzas, salud, tantas enseñanzas por ahí que nos dieron, y somos como que presentamos un rechazo al cambio. Y no es que uno tiene que estar abierto mentalmente a todo cambio, no porque entonces tendríamos que aceptar todo lo que se nos dice. No se trata de como dicen por ahí, open mind, mantén tu mente abierta y como que hazle a todo lo que se venga, tranquilo, hágale, no hay problema. No, pero sí debemos estar abiertos a la posibilidad de que hemos estado equivocados. ¿Cómo sé que hemos estado equivocados? ¿O cuándo sé que hemos estado equivocados? Cuando la palabra me muestra que así lo es. Cuando la palabra muestra que lo que he venido haciendo no ha sido otra cosa sino una tradición de hombres. ¿Cuántos recordamos cuántas tradiciones nosotros hemos tenido en las iglesias desde mucho tiempo? De pronto los que han tenido muchísimo tiempo caminando en iglesias católicas y hoy en día en iglesias de corte cristiano, evangélicos como se dice, ¿no? Porque pues estaba el error de que nos preguntaban, ¿usted qué es? No, yo soy evangélico. No, usted no es evangélico. Yo soy protestante. No, usted no es protestante. Pero todo eso son tradiciones. Son tradiciones. Usted va a la iglesia y dice, cuando usted le pregunta el día que usted es evangélico, o diga que usted es pentecostal, o diga que usted es adventista, o diga que usted es, bueno, pero ya hemos visto que todo eso es mentira, no, eso no está en la palabra de Dios. No está, no pelee por eso. Hoy quiero que hablemos sobre otra tradición más que hemos venido manteniendo en las iglesias cristianas. Quiero que abra su corazón y le pida al Señor que nos permita entender este mensaje. Le he llamado a este mensaje la cena del Señor, un rito. Usted dirá que pastor ya me lo ofreció. Ahora sí que me lo ofreció pastor. La cena del Señor, un rito. O sea, nos quitó la primera comunión, la confirmación. Ritos, muchos. Nosotros practicábamos muchos ritos y nos enseñaron ritos y ritos y ritos. Esposo de Rita, no precisamente el esposo de Rita, pero sí muchos ritos. Usted tenía que hacer la comunión, tenía que hacer la confirmación, y tantos ritos como esos que durante mucho tiempo se practicaron, se convirtieron también en ritos y en tradiciones dentro de la llamada iglesia cristiana. Muchos de esos, muchos. ¿Quién se acuerda de un rito que nosotros todavía practicamos, ya aún habiéndonos supuestamente separado de la iglesia católica? Porque creo que aquí todos, en su mayoría, exceptuando algunos, venimos de allá, ¿cierto? ¿Quién no vino de allá, de la iglesia católica? ¿Hermana ahorita? ¿Nunca estuvo en la iglesia católica? Pues, no, sí, porque yo a mí me bautizaban y hice la primera. Ah, viene de allá. Sí. ¿Quién? ¿Dorita viene de allá? Ah, ok. ¿Laurita? No viene de allá. ¿La hermana Teresa? ¿Viene de allá? Pero no, sí nos bautizaban y nos confirmaban y hacíamos. ¿Se alcanzó hasta confirmar y le alcanzaron a Viene echar? Bueno, ritos. Ella tenía imágenes, escapulario, nada.
Gloria al Pero viene de la Señor. Iglesia Católica. Iglesia Católica. Entonces practicaban muchos ritos. Muchos ritos. Y muchos ritos los trajimos a la iglesia cristiana. Entonces nosotros decíamos y decimos como que nosotros ya nos separamos del catolicismo, ya estamos separados del catolicismo. Un rito que se trajo con todo, que nos hace seguir siendo católicos, ya no, es la tal Santísima Trinidad. Sí, señor, correcto. Es un rito que el que diga cristiano evangélico sigue siendo católico. El que se diga cristiano evangélico o cristiano protestante o que usted va a una iglesia cristiana, pero que usted es trinitario. O sea, usted no ha dejado de pertenecer a la iglesia católica. La secta. No ha dejado de pertenecer allá. Eso es la realidad. Es la realidad, porque lo único que ha hecho es cambiar de sitio. Se movió de una catedral con un montón de cosas allá, de vitrales, de estatuas, a un cuarto, a un salón que no manejamos imágenes, pero seguimos teniendo un falso Dios. Pastor, también puedo decir que tenemos tradiciones como idolatría, porque de pronto no tenemos una imagen de un santo, pero idolatramos otras cosas como, pues, ¿no? Como el pescadito, como lo vemos cuando... Pero usted me va a quitar el pescadito del carro. Pastor. Sí, pero es que, Nosotros lo quitamos hace tiempo. pues es que uno viene con ritos, viene con ídolos. Venimos todavía estamos allá con Y el... hay muchas iglesias que tienen Con el ídolo. muchas iglesias cristianas que todavía tienen una cruz de madera atrás, o sea, porque los he visto en internet todo que todavía lo usan. Nosotros pertenecíamos, disculpe, en Colombia, antes de venir a este país, pertenecíamos a una comunidad presbiteriana, a la iglesia presbiteriana de Girardot. La iglesia presbiteriana tenía una cruz, y creo que eso es común en todas las iglesias presbiterianas, o de corte presbiteriano, o de corte luterano, o de este tipo de iglesias de lo que se conoce como la reforma protestante. Entonces muchas de esas iglesias que vienen de la reforma protestante traen, inclusive recuerdo muy bien que el pastor de esa iglesia a la que pertenecíamos nosotros traía todavía atuendos, y cuando había ceremonias él usaba atuendos que pertenecían a la iglesia católica, atuendos, todavía cosas. La sotana. Él usaba un clériman, él usaba una estola de color morado, creo que era, cuando había matrimonios. O sea, él parecía como un seminarista, un cura, pero supuestamente pues no había nada que ver con el catolicismo. Una vez recuerdo que nos pasaron una hoja en esa iglesia de qué le gustaría a usted cambiar de la iglesia. Nos pasaron la hojita, entonces pues cada uno colocaba, no sé qué colocar. Yo recuerdo muy bien que en esa época yo puse ahí que por favor quiten esa cruz de allá. Una cruz de madera gigantísima en la parte de atrás de donde estaba el atril. El atril. No el púlpito. No El altar. el altar. No el altar. Correcto, gracias, pastor. No es el altar. Es un atril. Eso es un atril. Es madera. No hay nada más. ¿Cierto? Y yo me hago aquí un poquito arriba, no porque estoy más elevado espiritualmente, porque no es para que me vea mejor, para poder hablar mejor. No tiene nada que ver con lo espiritual esto. Nada, absolutamente nada. Sin eso se puede predicar. Si esto no existe, igual no pasa nada. Y se predica la palabra de Dios. Es algo de comodidad para poder traer nuestros papeles
Ya, no tiene nada más que eso, no lo miren como nada más que eso, porque allí está el error. Caemos en cosas, Rituales. en religiosidades, en rituales, en idolatrías que no tienen nada que ver. Usted puede pararse desde allá y hablar de la palabra de Dios y decir cosas inspirados por que el Señor le inspire para hablar. No tiene que estar aquí para que el Señor lo inspire a hablar de la palabra de Dios. Pastor, no vamos a meternos cuando el Señor Jesús predicaba, cuando Pablo predicaba, Pedro predicaba. Yo nunca escuché la palabra, nunca he visto que ellos que se subieron en el atril Tráigame a a ti. predicar. Tráigame un atril porque entonces voy a Porque predicar. no predico. De hecho, me acuerdo muy bien, porque he visto la palabra de Dios, que él dice, y se sentó a predicar. Sí. Y de hecho, Señor, cuando Pablo llega a la sinagoga, nunca dice que se sentó en el atril a predicar. Y se sentaba a predicar. Y los hizo sentar en el Se pasto. sentaba y él se sentó y predicaba la palabra de Dios. O sea, aquí no hay nada que es que yo tengo que estar en un atril y ritos. Muchos ritos. Entonces empieza el ser humano a caer en religiosidades, en rituales. Nunca quitaron la cruz de atrás. Nunca lo quitaron. Porque hace parte del ritual presbiteriano. Eso hace parte de eso, de esa comunidad. No hace parte de la palabra de Dios. Pero Lo que hablamos, pastor, es tener un poco cómoda a la gente para que se quede. Porque pensamos que una iglesia llena es que está la palabra de Dios, la verdad. Se ve más espiritual, entonces Sí, se ve más. y como la gente viene supuestamente del catolicismo, entonces es como una manera de hacerles una transición que no choque mucho con Ajá. su creencia. Lo que se De hacía hecho, antes. cuando usted lo invitaba, ya también hacemos esto, ¿no? Ajá. ¿No le dijeron nunca eso? Venga, tranquilo, no, ya también practicamos lo mismo. Allá solamente le van a preguntar que ustedes de vienen, ¿no? Allá hacemos muchas cosas iguales. ¿Cierto que sí? Es un gancho, un atractivo. Es un gancho, exacto, es el gancho. El gancho de la mentira, ¿no? Gancho, sí. El gancho ciego, el gancho de la mentira, el gancho de cómo lo atraigo. Y ahí la gran preocupación a veces de los hermanos, de cómo atraigo a alguien para que se quede, qué le digo, qué le hago, qué hacemos todos aquí para que esa persona se sienta cómoda y se quede. De eso hablamos también ahorita con el pastor, los hermanos, de que a veces viene la preocupación de los hermanos con respecto al que viene y de repente se va. De repente se va porque para él fue muy dura la predicación. Dura es la palabra, dice la palabra de Dios. Y está escrito, ¿no? Dura es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es suave, es dura. Es dura. La palabra de Dios entra a mi alma, separa mi mentira, mi vida de engaño, me muestra que soy un mentiroso, que soy un pecador. Y cuando me muestra eso, pues no me gusta y me voy. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Por eso las personas en muchas ocasiones se van. En muchas ocasiones se van por eso. Ritos. ¿Qué rito le hago? ¿Qué le hacemos a la gente? Hablemosle de... Un poquito, gracias. Hablemosle de diezmos. Hablemosle de diezmos a la gente y uno dice, no, espere. Uno cree, de verdad, que la gente en muchas ocasiones está cargada con eso, y sí, hay algunos que están cargados con eso, pero todo lo contrario, hay muchos a los que les gusta ser atraídos por esas mentiras, porque detrás de eso les ofrecen unas ganancias, detrás de eso les ofrecen hay un negocio, tú das y te devuelven 100 veces. ¿A quién no le gusta el negocio? ¿Cierto? Así que si tú das, te van a dar 100 veces casas, carros, y entonces el ser humano se siente atraído por esas mentiras. Por eso muchos no cortan con esa mentira
Por eso muchos se van también de las iglesias cuando les quitan el contrato, el deal, el negocio que tenían con Dios. Cuando les cancela el negocio, pues se van. Ya ha pasado, aquí nos pasó también. Personas que dijeron, no diezman, la luego, nos vamos. A mí me enseñaron que yo tenía que diezmar para que Dios me diera. Pero si tú le dices, no, así no es. Tú quieres dar, ofrenda lo que quieras ofrendar, pero no me hables de tratos con el Señor. Aquí no hay ningún trato. Tienes que dar sin querer recibir nada a cambio. ¿Estás dispuesto a eso? Entonces, ¿qué era lo que había? ¿Qué era lo que había? Porque la gente se va. Cuando le dicen no hay trato, ya no hay más trato, ya eso no existe, no es bíblico. Usted puede ofrendar lo que quiera. O sea, no estaban ofrendando de corazón, como dice la palabra de Dios. Sencillamente, estaban ya teniendo un negocio con Dios. Entonces, como ya no hay negocio, no me sirve. Comprando el favor de Dios. Esperando siempre Estaban comprando el favor de Dios. esperando recibir algo siempre. Siempre enseñan que el amor es recíproco. Si Dios es recíproco, si Dios es amor, pues Dios tiene que ser recíproco. Y no hemos entendido que el Señor dice, bástate la salvación. Bástate la salvación. Bástate mi gracia. Señor, me duele, estoy malo, bástate la salvación. Uy, pero Señor, estoy pasando, bástate la salvación. Ahí no hemos entendido eso. Y le dice, usted tiene, de hecho ahorita tiene comida, tiene ropita, ¿sí? Tranquilo, quédese así. No hemos entendido eso, muchas cosas no hemos Pero entendido. sí, Le pedimos al Señor que nos muestre y nos haga entender. como no conoces. No hemos entendido muchas cosas. ¿Ya? Entonces, la cena del Señor fue un rito. ¿Ustedes qué piensan cuando yo digo esto? ¿Qué piensan ustedes? A ver, quiero escuchar alguna opinión. Si alguien tiene una opinión, no importa. No importa. Es un tiempo muy bonito para compartir. Particularmente, como casi todo lo que ha venido el Señor mostrándonos a nosotros, practicábamos una cantidad de cosas porque lo repetíamos sin preguntarnos por qué. Hoy hablábamos de eso. Como cuando nos han enseñado que la tierra es redonda, pero nadie se ha molestado a averiguar si eso es verdad. Que los dinosaurios aparecieron hace 60.000 años y que los huesos, y decimos sí, eso es verdad, y lo repetimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y lo repetimos. Acá, al pastor particularmente, y a mí especialmente, en toda esta trayectoria de aquí, está predicando en este país, hemos llegado y hemos venido con todas esas tradiciones, porque no nos hemos tomado la molestia de estudiar. Entonces muchas cosas, como por ejemplo yo decir en el púlpito o allá en el atril, que somos trinitarios, yo decía, busquen una iglesia de sana doctrina que sea trinitaria. Nosotros voy para Colombia. Sí. ¿Dónde me congrego? No. Sí. Hoy en día decimos, no, pues. No le puedo decir, o sea, pídale al Señor, porque son cosas que veníamos trayendo porque nos enseñó otro y otro y otro y otro. Entonces, se ha venido celebrando la cena porque así nos enseñaron. A mí me enseñaron así cuando entré en la vida cristiana, pero ahorita con el tema se hace una pregunta, ya me hago yo la pregunta, o sea, ¿ve? ¿Por qué? Entonces estoy expectante de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que verdaderamente nos va a decir si es verdad o no. Pero particularmente yo lo hacía porque no, así venía y nos quedábamos solamente con una cita bíblica, pero no buscábamos más. Correcto, no hemos salido de 1 Corintios 11, ¿cierto? No hemos salido de ahí. Igual que nos pasaba con el diezmo de Malaquías 3:10. No salíamos de ahí. Nos quedamos siempre en un versículo Y se forma una doctrina de amor. Y que siempre, o sea, hemos pues, estudiado y siempre se le ha dicho a la gente que no tenga en cuenta los títulos que aparecen porque esos títulos no... Los puso lo Uy, mi mismo. hermano, usted acaba de dar un punto muy importante ahí. Un punto súper importante que precisamente hoy que estaba
releyendo algunos pasajes de la palabra de Dios que tienen que ver con el tema, y estaba leyendo Mateo capítulo 26, creo que está, Mateo 26, sí, Mateo 26, en el versículo 17. Entonces, cuando leí este título que dice mi hermana, dije, oh, pero es que claro, es que ya viene ¿26 qué? Viene Sí. 17. Ya viene el engaño. Institución de la cena del institución. O sea, usted instituida. Usted viene de un pasaje. Usted viene del pasaje 26, 17. No, y no solo está ahí, también está en Marcos 14, en Lucas 22, hasta en Juan capítulo 3. 13, 21 y 1 Corintios 11, 23. Y en 1 Corintios. Entonces, solo hay 4 pasajes de la palabra de Dios. De hecho, esta concordancia de esta Biblia me muestra eso. Me dice, solo hay 4 pasajes, que es la concordancia de esa institución de la cena del Señor. Y valga la aclaración, gracias a lo que dice mi hermano, dice que uno se encuentra con títulos que no pertenecen a la palabra de Dios. Anteriormente no existían ni puntos, ni títulos agregados, y entonces se puede hacer esta pregunta: ¿hace parte eso de Apocalipsis 22, 18? Claro, donde dice que no le podemos agregar ni quitar nada a la palabra. ¿Cierto? ¿A qué se refería el Señor cuando dijo eso? Porque uno dice, no, pero es que la Reina Valera no, eso en otros, por allá en la Biblia pero esta, la Reina Valera no. La Reina Valera, ella está limpia. ¿Qué engaño? Es la más, o sea, como la que es más fiable. Es la más fiable. O sea, no que fuera perfecta, pero sí que por ser el más antiguo. Pero tiene muchísimo. Pues aquí estamos dando muestra de eso. Dice, viene de un pasaje de la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a citar este ejemplo. Dice, ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes, así debería leerse la palabra de Dios, ¿cierto? Pero cuando uno viene y se encuentra con esto, dice, ellos asignaron 30 piezas de plata, desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Institución de la cena del Señor. Cortaron el mensaje. Claro. Lo dividieron. Y usted ya automáticamente le están manipulando su mente, su pensamiento. Alguien se tomó el trabajo de hacer esto. ¿Qué podríamos decir? ¿Con buena intención? Yo no sé si esta persona no leyó Apocalipsis 22. No entendió, puede ser que no haya entendido, no sé. Pero yo creo que una persona que se ha tomado el trabajo de ponerle títulos a toda la palabra de Dios, tuvo que haber leído Apocalipsis capítulo 22. No creo que le pasó por alto. No creo. Entonces, ¿cómo puede osar una persona que supuestamente conoce la palabra de Dios? Porque el que hizo esto supuestamente conocía la palabra de Dios. Son instituciones las que hacen esto. No es una persona por ahí que está medio por ahí como que no tiene nada que hacer y se puso a traducir y a imprimir Biblias. No, son instituciones. ¿Cómo se llaman esas instituciones que imprimen Biblias? Las sociedades bíblicas, por ejemplo, hay una, ¿no? Sociedades Bíblicas Unidas y por ahí otras. Ediciones Paulinas. Y bueno, hay editoriales gigantísimas, multimillonarias, porque esto también se convirtió en un negocio,
Es un negocio multimillonario que siguen haciendo lo mismo. Así como siguen imprimiendo, aunque ya vi en la última edición de la Reina Valera, quitaron la coma juanina. Ya la quitaron, ya la cancelaron. Hasta la Biblia que usaba o que usa la comunidad católica hace mucho tiempo la había quitado, pero la Reina Valera seguía manteniendo ese pasaje de la palabra de Dios que a tantos ha confundido y a tantos ha engañado. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Esa es la que se conoce como la coma juanina. Con la que justificaban la Trinidad. Con la que se justificaba la Trinidad. Sí. Así es. O se justifica. O se justifica la Trinidad, ¿cierto? Que fue agregado. Todos saben que es la coma juanina, ¿cierto? No. No, Nadie es pregunta. la primera vez que escucho. Es que cuando se hizo ese estudio, su merced no había llegado a la iglesia. Hay un pasaje en la palabra de Dios que es Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7 es Miremos Primera de Juan conocido, 5:7. se conoce en el medio de En el arroz. en el argot, o en el medio de las traducciones bíblicas, se conoce como la coma juanina. Así se conoce. Cuando usted va a hacer un estudio sobre eso, lo puede buscar de esta manera y lo va a encontrar. Va a encontrar temas referentes a ese pasaje. ¿Ya lo había leído, mi hermano? Sí, ya ese ya me había leído también, pero nunca había. Bueno, gloria al Señor. Entonces, pasajes como esos, que en muchas traducciones bíblicas ya fueron eliminados y que todavía se mantienen en impresiones como la Reina Valera 1960 y otras, pero en la última versión, como le digo, ya la quitaron. ¿Por qué se mantienen? ¿Por qué se siguen imprimiendo Biblias con títulos que no pertenecen a la palabra de Dios? Es una pregunta que habría que hacerse. ¿Por qué? Muchas gracias, mi hermana, por el aporte. ¿Qué más nos pueden decir? ¿Qué más nos pueden decir sobre esto? ¿Ricos? ¿Sobre los ricos? ¿Qué más? Que les decía que Sí, sobre los ricos. cuando decimos la cena del Señor, un rito, ¿qué podrían ustedes aportar al tema? ¿Qué más se les viene a la cabeza? Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, era una carta que él estaba escribiendo porque los estaba exhortando a los Corintios, porque andaban en desorden, andaban haciendo cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad del Señor, y tenían eso una locura, por decirlo así vulgarmente. Y una de las cosas que él les reprendía y les reprochaba era la forma como estaban tomando indignamente la cena. Y él les decía de esa manera: que tomaban la cena era por comer y por beber, por emborracharse nomás. Era una forma de lo que él estaba reprendiendo a ellos de por qué tomaban la cena de esa manera. Y la estaban tomando indignamente. Por eso la Biblia reprendía y les decía eso. Entonces, hay que Bueno, partimos de algo muy importante que acaba de decir mi hermano. Era una reprensión lo que estaba sucediendo allí, ¿cierto? No era una institución. No era una institución, era Aquí vamos a empezar por, es muy bueno el aporte que hace mi Era hermano. una manera de no jugar con el nombre del Señor Jesús. Vamos a, muy bien, sí, muchas gracias por ese valioso aporte. porque él dice, Él no está instituyendo algo. no, y él dice, por eso era clara, y él dice, de la manera como el Señor enseñó, así debemos hacerlo. Y se tomó el pan y tomó la cena. Él, ¿qué hizo en ese momento? Él lo que estaba compartiendo era un pan y una cena, recordando la muerte del Señor. Pero él dice, hacerlo esto hasta que Él venga. O sea, no que hay que hacerlo cada 8 días, sino que recordar cuando Él iba a venir. O sea, mi pregunta es, ¿hay que hacerlo entonces? ¿Hay que volverlo a hacer? ¿O hay que esperar a que Él venga para hacerlo? Muy buena pregunta.
Muy bueno, yo creo que este estudio nos va a dar luz sobre eso también. Sí, muy buena la pregunta. Muchas gracias. Porque ese hasta da Tocó una muchos puntos connotación importantes. de que hay que hacerlo hasta que Varias venga, veces. pero Hasta no que es, venga. ese hasta es No con frecuencia, sino esperar hasta que cuando él venga. Muy bien, muchas gracias mi hermano porque Nachito ha dado en el clavo muchas cosas. Y hay varias preguntas allí importantes que yo sé que este pequeño estudio nos va a dar claridad. Pastor, Muchas gracias, Nachito. Bueno, mi yo quiero esposa. saber por qué Vamos este a- rito. Disculpe, vamos a, si podemos, no, eso va a quedar grabado, gracias al Señor, para ir tomando nota de todos estos aportes, para que aclaremos todas esas cosas. No, este no es un aporte, es una duda que no puedo resolver. ¿Por qué es un rito? ¿Por qué se le llama rito? O tradición. Que tenga una cruz, la presbiteriana, chiquita, grande, que yo me ponga un crucifijo. ¿Por qué es un rito? ¿Por qué daña? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es la cosa con eso? O sea, ¿por qué rito? ¿Por qué todo es como Religioso. es que a veces, no sé, yo siento que a veces rayamos A en ver, eso? ¿todo es malo? Rayamos en eso. Uno puede decir, ¿será que todo es malo? ¿Hasta dónde algo es malo? ¿Hasta dónde algo me es permitido? ¿Hasta dónde algo agrede la palabra de Dios? A pesar de que me agrada, yo no estoy diciendo si algo te agrada o no te agrada. El punto aquí no es si me agrada o no me agrada. A veces el punto de la discordia y de sentirse incómodo con muchas cosas es sencillamente porque me agrada hacerlo. Cuando encuentro que algo que me agrada no lo debo hacer, no necesito hacerlo, no tiene nada que ver con la palabra de Dios, aunque estos símbolos parecen ser cristianos, teniendo en cuenta la pregunta de mi esposa, por ejemplo, como portar una cruz, un crucifijo, o portar un pescadito, ¿cierto? Es que O la cruz detrás de la iglesia. O la cruz detrás de la iglesia. Entonces yo me tengo que hacer una pregunta. Pastor, es que hay que aclarar qué es cruz y qué es crucifijo. El crucifijo es la cruz con el dibujo, el diseño de supuestamente Cristo clavado en esa cruz. Eso es un crucifijo. Y la cruz es solo la cruz sin el muñeco puesto encima de la cruz. Es una cosa una cruz, una cosa es un crucifijo. Pero igual son símbolos. Son símbolos, Ya. definitivamente son símbolos. Y los símbolos tienen una connotación que todo símbolo tiene un significado. Todo símbolo, así uno no quiera aceptar que detrás del símbolo hay un significado, lo tiene. Así uno diga, no, yo estoy usando esto, no me importa qué significa porque no está en mi corazón, como decimos a veces, ¿no? Dicen, yo, por ejemplo, en ese orden de ideas yo podría decir, pues, yo puedo usar una calavera. Bueno, ya no uso un crucifijo, uso una calavera. Pero entonces, ahí salta digamos, el cristiano y dice, no se puede usar una calavera. Pero la persona cristiana que usa la calavera dice, no, pues para mí es solo un dibujo. La calavera No es un pasa cráneo. nada. La calavera es un cráneo. ¿Por qué siempre lo ¿Cierto? estamos como que de una vez lo satanizamos? Entonces vemos esto, entonces la calavera es veneno, es satánico, es diabólico. Si es un cráneo que es mi cara, sin carne, ¿por qué es satánico? Vuelvo al punto de que todo símbolo, toda simbología trae consigo un significado. Eso Todo. no creó el hombre. Eso no Todo. creó el hombre. Podemos leer un momentico a Deuteronomio 4:15, por favor. Leámoslo desde el 14, para que no
Leamos el título. ¿Deuteronomio qué? 4:15, 4:14. Deuteronomio 4:4. Vamos a leerlo hasta el 18. Porque a veces uno se pregunta y uno dice, bueno, ¿qué tiene de malo tal cosa? Pero ¿hasta qué punto el Señor... Mire, O sea, lo importante de eso es hasta qué punto el Señor me permite, ¿cierto? Como decía usted. sí, disculpen la interrupción antes de que me escape. No, siga, por favor. Sí. No, lo que decía era que hasta qué punto uno dice es malo o es bueno, y es hasta qué punto uno debería de preguntarse es hasta qué punto va en contra de lo que el Señor dice, en contra de infringir lo que el Señor me está diciendo a mí, de los límites que el Señor me está poniendo a mí para hacer algo, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, en Deuteronomio 4:14 dice: a mí también me mandó el Señor en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra, el cual pasáis a tomar posesión de ella. En el 15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, que ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros en el día del fuego, en el medio del fuego. Dice, para que no os corrompáis, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, de esfinge, de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Dice, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y además dice, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Ahí está el pescadito, ¿no? Entonces cuando dice que no me haga imagen de ninguna figura, y hay otros versículos, hay otras versiones donde dice básicamente que no creas, que no símbolos, que no te hagas imagen ni símbolos, dice. Un momento, ahí donde dice figura de pez, alguno que haya en el agua debajo de la tierra. En el agua. Debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Es que debajo de la tierra no está. El agua está bajo la tierra. Entonces está hablando de debajo de la tierra. No, el agua está bajo la tierra. Pero aquí dice agua debajo de la tierra. Es que Sí. debajo de la tierra hay aguas y aguas y las Es aguas. que Las nosotros aguas pensamos siguen que el hasta agua abajo. es la que vemos ahí así a pleno ojo, Sí. pero hay agua debajo de la tierra. Claro, Sí, sí. quiero compartirles algo, Pues yo no hice de algo algo que que- me pasó a mí. Cuando yo recién llegué acá a Dubái, o sea, uno ve la henna, y la henna es algo muy bonito que se hacen a las mujeres acá, por lo menos a mí me encantaba. Cuando yo iba al desierto o algo, yo era la primera que corría a hacerme la henna porque para mí era algo muy bonito, yo no le veía nada de malo, ¿sí? Cuando empecé pues, a mirar libros y todo acerca de las tradiciones de por acá, vi que la henna, ellos la hacen, es más que todo para las mujeres cuando se van a casar, y lo hacen es para ahuyentar los malos espíritus. Entonces, hasta ahí me llegó la emoción de la henna, porque ya sé que no es un fin solamente de arte o algo, sino que ellos tienen un trasfondo con su henna. Entonces, yo me siento que en eso, o sea, estoy como, no estoy agradando al Señor. Hasta el momento en que lo usaba estaba bien, porque Sí, tú pero- ignorabas. Pero pero ya cuando ya me di tenemos cuenta- conocimiento, Ya tiene otra connotación. claro. Entonces, ya voy ¿Ya a te decir incomoda? o sea, y me parece linda, pero ya no me la hago por amor al Señor, porque sé que eso no es de su agrado. Por eso no volví a hacerlo. Mucha gente me dirá religiosa, eso no tiene nada de malo, pero yo ya lo sé y no me siento bien haciendo. Amén, amén. En el libro de Josué, capítulo 7. Josué capítulo 7. Dice... 7:1.
Pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto ¿al qué? Al anatema. Aquí hay una palabrita muy importante. ¿Qué es un anatema? ¿Qué es un anatema? Alguien que está para juicio. Yo, creo que leí una vez que es alguien que va a estar para el juicio, pero no. Anatema es algo maldito. Anatema es algo que está consagrado por Dios. Es algo maldito. Correcto. Correcto. Que viene Vamos a leer aquí. que significa aparte. Vamos a leer aquí el significado en Tema. en el Algo que está original de la consagrado palabra. por Dios. Un tema aparte. Nada que ver con Dios. 27:64. Sí, sí, sí. 27:64. 27:64. 27:64. Dice, ¿qué anatema? ¿Cuál es la tema? Sí, Significa la tema ahí. 27:64 del hebreo. Dice, Maldición. 27:64. siempre es algo malo. Objeto condenado, consagrado, dedicado, que trae maldición, en otras palabras. Así es. Hay objetos, estoy hablando de cosas, uno dice, pero ¿qué puede afectar este objeto? Que me lo compré, este papiro me lo compré en Egipto. Y ahí está el hermano cristiano que anda atesorando el papiro que le trajeron de Egipto con una esfinge que tiene una simbología de dioses paganos. Una simbología que ha sido consagrada a otros dioses. Es que, mire, la palabra de Dios dice claramente que Dios es un Dios celoso. Celoso. Muy celoso. Pastor, pasamos por alto algo muy importante. Hebreos 13:8 dice: Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Él no ha cambiado. Lo que pasa, esta misma conversación que estamos teniendo hoy, la han tenido antes de que Jesús viniera en carne. Lo mismo, porque el ser humano siempre está, y más ahora en esta época donde el Señor lo vemos por fe, es la misma conversación que se ha tenido desde hace más de 4.000 años, que es que nosotros queremos acomodar nuestras cosas a uno y no acomodarnos a lo que Dios nos manda que hagamos, porque pensamos que caemos siempre en esa otra tradición que nos han enseñado, que el Antiguo Testamento era algo viejo, La ley. y solamente me sirve cuando me conviene, pero cuando me conviene yo lo rechazo y solamente tomo lo nuevo. Eso es lo que estamos trayendo, pero nos pasamos por alto que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Amén. Y que sigue siendo un Dios celoso. Amén. Sigue siendo un Dios celoso. Y que de Génesis a Apocalipsis se aplica a usted, a mí y a todos los que estamos acá. Y que el segundo mandamiento, que es el mandamiento más largo que tiene la palabra de Dios, es un mandamiento explícitamente enfocado hacia la simbología. Explícitamente es un mandamiento que va directo el Señor a hablar sobre la simbología. Pastor, De eso está hablando ese qué pasaje. pena con usted interrumpirlo, pero viene el caso esto de lo de la calavera y lo demás. Eso ya. Resulta que el Señor le hizo tomar a Moisés una serpiente y le dio la orden al pueblo que siempre que pasara algo mirara a los ojos de la serpiente y ocurrió un milagro. ¿Es así o no está escrito así? Sí, señor. Y era una serpiente, pero esa serpiente la destruyó más tarde, El mismo Señor la mandó a la destruir. mandó a destruir, ¿Por qué? porque la gente empezó a idolatrar, Correcto. a hacer idolatría de la serpiente. Entonces, por esas cosas simbólicas no trata si es la calavera, no trata si es la cruz. A veces uno sin querer, yo digo, yo me pongo una cruz, pero yo no le pongo fe a eso, Usted no. ¿cierto? Usted no. Yo no,
Pero hay otro que va a interpretar eso de otra manera, y estoy siendo piedra de tropiezo para vos. Sí. Porque el Señor está prohibiendo eso por muchas cosas. Entonces, Ahora, usted no, pero ¿qué pasa con Dios? El aporte que yo quería dar era de pronto lo de la cruz que usted decía, o el pescadito. El problema de nosotros es que por medio de los símbolos relacionamos a Dios. O sea, hay una relación espiritual. No, creemos que es algo realmente que identifica a Dios, y ahí es donde estamos pegando. Como decía ella, lo de la hena, el Señor es celoso, y si nosotros tenemos de su espíritu, Él pone ese celo en nosotros. Entonces nosotros queremos desconectarnos siempre de toda esa simbología y todo aquello que no es agradable realmente para el Señor. Por eso es que nos queremos despegar incluso de comer una camiseta con calavera, porque sabemos que la calavera representa muerte. Es eso, tú miras un cuerpo ya putrefacto y queda la calavera, y eso es muerte, la muerte carnal. Entonces sabemos también que los que hacen rituales toman calaveras para hacer sus rituales. Por esa razón, el que ama al Señor ve en esas cosas algo, simbología, algo que no es agradable al Señor, siente un celo y quiere apartarse, y de pronto lo llaman religiosos, o no sé, tal vez porque dicen que satanizamos todo. Hay algo muy especial. Ustedes han escuchado hablar del Arca del Pacto, ¿verdad? Sí. Dice que el Arca del Pacto, ¿cuánto tiempo llevan buscando? Desde toda la historia de la humanidad, el hombre ha estado buscando el Arca del Pacto, ¿cierto? Desde que se destruyó el tabernáculo y todas esas cosas, la gente estaba buscando el Arca. Y dice, no, si la estuvieron buscando en tal parte y excavaciones y que la van a encontrar. No la puede encontrar. ¿Por qué no la puede encontrar? Ya le voy a decir por qué. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 11:19. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Dice, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos y voces, truenos, un terremoto y gran granizo. ¿Por qué no la puedo encontrar? Porque el Señor se la llevó. Porque ustedes se imaginan cuánto sería la idolatría donde el arca del pacto estuviera aquí en la tierra, donde la hubieran encontrado. ¿Ustedes se imaginarían cuánta gente estaría detrás de esa idolatría? Pues Si solamente un muro, que ni siquiera es el muro completo del templo, sino que solamente quedaron los cimientos, y ellos construyeron una pared y la idolatran y la adoran y le oran a ese muro. ¿Ustedes se imaginan dónde encontraron el pacto? El arca del pacto. El Señor se la llevó. El Señor dice en Apocalipsis que los cielos se abrieron y el arca del pacto estaba allá. Así es. Lo que dice el hermano es verdad. Pero yo recuerdo que en la iglesia donde nosotros íbamos estaba esa cruz, y según el versículo de Deuteronomio que acabó de leer el hermano, sigue bajando diciendo, y no sea que mires a las estrellas y al sol y a la luna y termines postrándote, ¿cierto? ¿Cuándo nosotros nos postramos delante de esa cruz? El ser humano es tan fácilmente engañable que por eso el Señor dejó establecidas las normas para que yo las siguiera. Porque el ser humano usualmente todo lo juzga con el corazón y cree que no es posible que él sea engañado. El ser humano no acepta que se engañe. Alguien dijo alguna vez que es más fácil engañar a un ser humano que hacerle creer que fue engañado. Es más fácil. Es mucho más fácil engañar. El ser humano es fácilmente engañable. Y por esa razón el Señor dejó todo escrito para que yo, digo, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, Luis. Luis, sigue por este camino. Que te van a decir por acá cosas, pero tú, aunque te parezcan bien y bonitas, no le pongas cuidado, sigue por este camino. Te van a decir que está bien, que no pasa nada, no prestes atención, sigue por este camino. ¿Por qué? Porque el ser humano es, ¿cómo será que el Señor nos llama ovejas? ¿Sabe por qué el Señor nos llama ovejas?
Porque las ovejas son torpes. Una característica ciegas, esencial de las ovejas, bueno, varias. son ciegas, Las ovejas son cieguitas. casi ciegas. Pero no somos sean ciegas. Otra característica de la oveja es que la oveja es Son muy torpes. Mansas y fáciles de manejar. tontica, Son torpes. así, es torpe. La ovejita se mete en un hueco y no es capaz de echar reversa. Porque la ovejita es así. La ovejita es, a la ovejita el Señor le pone pastores por esta razón. Por esa razón hay pastores que se paran aquí, a los que el Señor les ha dado la capacidad de ver cosas que a veces la ovejita no ve. Por eso a veces el pastor suena un poquito cansón, porque el pastor, porque es que no a todos el Señor les dio esas capacidades, esos dones. Yo no llamo a todos, llamo a unos para un poco. Mire, ustedes lo llamo para eso. A ustedes vaya, apacienten mis ovejas, vayan a darles de comer esas ovejitas y son mis ovejas, son las ovejas del Señor, ¿cierto? Pero entonces el Señor nos ha dado un discernimiento de tal manera que dice, disculpe, Machito, un segundito, de tal manera que, por ejemplo, la palabra de Dios en el libro de la carta a los Corintios dice: el espiritual todo lo juzga. Todo. Mire, yo no sé, yo creo que sí, porque lo he escuchado muchas veces al pastor Luis Eduardo, que él dice, uno está aquí pendiente y llegó fulano, ese viene, y a veces las ovejitas dicen, ay, pero no me la hable feo a este hermano que acabó de llegar, y resulta que el Señor le ha dado a veces la capacidad a uno de decir, ese que llegó es como un lobo. Entonces, ese viene a ver cómo se devora una oveja acá. O varias. ¿Cierto? ¿Por qué hay eso? Dios nos dio eso. Dios nos ha ese don. A unos puso, dice el Señor, a unos les dio este don, a otros les dio este don. Unos son deditos, otros son uñita, otros son piecito, otros son orejita, otros son diferentes dones. Diferentes. A todos nos ha dado diferentes dones. A mí me pasa muchas veces que yo estoy, por ejemplo, con mis hijos y nos vamos por ahí al mall a comprar una camiseta. Y a mis hijos siempre les llama la atención la camiseta de la calavera. Allá van. Allá van. Y a mí siempre me toca ser el malo. Siempre. 99% de las veces. Yo digo, ustedes no pueden buscarse un polito que no tenga nada, que sea... Y ya. ¿Por qué tienen que ir a buscar la calavera, la sangre? ¿Por qué? La rebeldía. La lengua. Pero el espiritual todo lo juzga. No es que uno sea cansón, no es que uno sea, es que ustedes ven diablos por todos lados. Bueno, de cierta manera sí, el Señor nos ha dado la capacidad de poder ver muchas cosas que algunos no ven. Sí, es verdad, es verdad. ¿Por qué quitaron una cruz que estaba en la parte de atrás? La primera razón es porque no es bíblico. Así de sencillo, no se trata de si me gusta o no me gusta. Ese no es el punto. El punto de decirle a alguien, eso que está ahí no debería estar ahí, no es porque a usted le guste o a mí me guste. El punto esencial es, no es bíblico eso. Y así debería ser todo lo que yo juzgo. Todo lo que yo juzgo en mi vida, en mi comportamiento, en mi manera de vestirme, en mi manera de hablar, en mi manera de ver la vida, todo debería de ser bíblico. Y es ahí el punto, pastor, donde venimos a revisar los conceptos. Porque, digamos, el concepto de postrarse y alabar, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el concepto que tiene uno de eso? Porque yo le digo una cosa, lo que dice usted, todo tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, todo en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hacer las cosas, todo debería ser eso, ¿cierto? Alabar y postrarse al Señor. Porque yo voy en la calle y yo en ese momento no estoy arrodillado, pero mi testimonio como cristiano
dice que estoy adorando y alabando a mi Señor. Y es lo que deberíamos hacer en todo momento, cada cosa que hacemos. Cada cosa que nosotros, cada cosa que hacemos, cada acción debería representar una alabanza y una adoración al Señor. ¿Cierto que sí? Entonces, en ese momento tenemos que ese punto de revisar los conceptos. ¿Qué es ser santo? Dios dijo ser santo, no dijo sea santurrón. Son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes, dos conceptos totalmente diferentes. Porque como dijo alguien, decía un pastor muy interesante lo que él decía. Decía, disculpe que tome las mujeres como ejemplo, pero él decía, daba este ejemplo, él decía, hay mujeres de cabellos largos, de faldas largas y de lenguas largas. Interesante eso, porque sí, no la santidad, sino la manera santurrona y el comportamiento santurrón a veces de las personas, pero por dentro no hay nada, ¿cierto? Pura apariencia, aparentan cosas, religiosidades, por fuera, fachada, pero ¿qué hay en el corazón de esas personas? Porque cuando hablan solo para destruir, por ejemplo. Entonces, todas las cosas tengo yo que empezar a analizarme yo mismo. Ser santo, y cuando yo escucho la palabra santo, desafortunadamente viene a mi cabeza el concepto católico que me metieron en mi cabeza desde muy chiquito, porque todos esos son conceptos arraigados al pensamiento desde muy chiquitos, cuando nos enseñaron de que santo era un muñeco, un monacho que estaba allá con cara de yo no fui. Y nosotros todavía pretendemos actuar de esa manera, de la manera santurrona y que no rompa un plato. Dice mi hermana algo muy interesante ahorita, yo peleo, dice ella, yo peleo todos los días, peleo con mis pensamientos. Yo también. Yo creo que cada uno de nosotros. Es una guerra todos los días con nuestros pensamientos. A veces se vienen porquerías los pensamientos de nosotros. Todavía estamos peleando con eso y pelearemos hasta el día de la muerte. Pero no debemos irnos. ¿Cuál es el punto? El punto es que el Señor dice que usted debe ser santo, no santurrón. Santo quiere decir, su merced dio una clase sobre eso, ¿no? ¿Nacito? Santo, consagrado, apartado, mire, nos cuesta mucho eso. Nos cuesta apartarnos del mundo y de las cosas del mundo. Nos cuesta demasiado. Algunos todavía están patinando más que otros en ese aspecto. Algunos todavía tienen muchas cosas, otros menos. Lo importante es que tú estés batallando en eso. Eso es lo importante. Hasta donde tú estás batallando, estás peleando con eso, o simplemente estás dejando que la corriente te lleve. Y un día eres una cosa y el otro día eres una persona totalmente diferente. Aquí en los Emiratos Árabes eres uno y cuando vas a Colombia eres otro. ¿No les ha pasado eso? Sí, pasó más que todo cuando te dicen hay que vivir la vida que estás haciendo. Y uno dice, sí, Dios me bendice, pero yo digo, pienso, y no sé si es bíblico, la santidad es una espera para mí, es una espera. Y ustedes han visto cuando uno tiene que ir en una fila a esperar el turno, esa cosa de que no puedes hacer otra cosa, si te sales de la fila pierdes el puesto. Tienes que estar ahí sin hacer nada, te incomoda. A veces cuando nos apartamos de todo es todo, de esas cosas, de simbologías, de ir a ciertos lugares, de no hablar con ciertas personas, entro a sentirme como si estuviera en una fila esperando, digo, no, estoy esperando al Señor. Y a veces pienso que la santidad es eso, no sé, estoy mal, puede ser, no sé si es bíblico, si apartarse es una espera, si vivir en santidad es eso, puede ser que me equivoque, pero yo lo veo así. Amén. Yo quiero leer un pasaje de Hebreos, dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos. O sea, miren, el Señor
quiere que yo me relacione con los demás? Sí, es bíblico. Dice, porque si no, sería necesario salir del mundo. Aquí es donde viene la santurrería de a veces. Y el Señor no nos mandó a subirnos a una montaña, allá a la montaña, a volvernos unos ermitaños, ¿cierto? Allá. No, mire, no, el Señor no nos mandó a eso. El Señor dijo, mire, usted es luz en medio de tinieblas. Usted es luz en medio de tinieblas. En el ambiente, en el medio, en el grupo donde usted se encuentre, usted va a ser luz para muchos que están ahí, y es en eso que debemos movernos nosotros. Que en el grupo donde yo me mueva digan, ese señor es diferente, esa señora es diferente, esa muchacha es diferente. ¿Es usted diferente en el grupo donde usted se mueve? ¿O en el grupo donde usted se mueve usted hace parte de la grosería, de la vulgaridad, de la guachada, del doble sentido? ¿Sí? ¿O usted marca la diferencia? ¿O no? Es que esas son las cosas que yo debo empezar a entender. Dice el Señor, seguid la paz con todos y la santidad. Ojo a esto. Y la santidad. Viene la parte que yo digo, Dios mío, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad tiene que ver con muchos aspectos de la vida del ser humano. La santidad tiene que ver con todos los aspectos de la vida del ser humano. Pero ¿qué parte del ser humano no hace parte de la santidad? Si hasta en las cosas que usted trae a su casa, dice el Señor, hasta eso afecta la santidad suya. Hasta un objeto, dice el Señor, mire usted, este objeto, y usted lo trae y que fue consagrado a dioses, o que tiene una simbología, o que representa algo a lo cual el Señor llama anatema. Pastor, pero eso era del pasado y yo no estoy adorando eso, así como los de la Navidad. Dicen, si eso es celebración, eso de los babilónicos, yo no tengo nada que ver con Babilonia, a mí me gusta el árbol y punto. Yo como unas bolitas, ¿qué daño estoy haciéndole a la gente con eso? Siempre respondemos así, pero si conocemos ya la verdad no debemos llevar esos árboles a la casa. Vean, ¿pero nos gusta? El pececito ¿Nos gusta? Nos gusta, ¿por qué digo que nos gusta? Disculpa, ¿por qué nos gusta? Porque el pecado es atractivo, Dios mío, pero ¿cuándo vamos a entender que el pecado es atractivo? Que hay una atracción, sí la hay, porque si no fuese atractivo, pues nadie caería ahí. Hay que morir a eso, hay que renunciar a eso. Nos gusta, ¿a quién no nos gusta? Pastor, el pescadito resulta que aclara más las Sagradas Escrituras. Estuve leyendo un poco sobre eso porque aparece un dios que se llama, ese dios es un dios filisteo demasiado fuerte en la época de los israelitas, sobre todo en la zona de Gaza. Ese dios se llama Dagón. Ese dios es mitad hombre y mitad pez, y lo adoraban, era el dios de los filisteos. Vean lo que el Señor hizo, porque estos filisteos robaron el arca del Señor, el arca de pacto, y se lo empezaron a llevar, y se lo llevaron a su dios Dagón, que era un pez. La palabra Dagón significa pececito, como el del carro. Bueno, dice, cuando los filisteos capturaron, 1 de Samuel 5, qué pena, pastor, 1 de Samuel 5, 5:1 dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Ustedes pues van a averiguar, la Biblia habla en Crónicas, en Josué, casi todo el Antiguo Testamento ese Dios es nombrado.
Y miren lo que hizo el Señor. Y la pusieron junto a Dagón, o sea, se la ofrecieron el arca del Señor, espanto, se la ofrecieron a este pececito. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, el 4 dice, perdón, 3. Y cuando el siguiente día los de Azot se levantaron de mañana, he aquí Dagón, miren lo que hizo el Señor con esta estatua de este Dios que adoraban. Dagón postrado en tierra delante del arca del Señor. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. O sea, cuando al otro día ellos encontraron el mamarracho ese, el muñeco de Dagón, mitad pez, mitad hombre, postrado en tierra adorando el arca. El Señor hizo eso para enseñarles que no hicieron un solo Dios, porque es que ese era el Dios verdadero para los filisteos, además de muchos más. Dice, y volviéndolo a levantar a la mañana al siguiente, los tipos lo volvieron y lo pararon. Y volviéndolo a levantar de la mañana siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado a Dagón el tronco solamente. El Señor lo cortó en pedazos. El mismo Señor, por medio de su poder. Quinto, por esta causa los sacerdotes de Dagón, imagínense, sacerdotes, y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. O sea, todavía siguen adorando a este mamarracho. 6. Y se agravó la mano de Jehová, o sea, el Señor se puso más celoso todavía sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y todavía lo siguen adorando. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando le habían pasado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico, estamos hablando de los niños, hasta el grande, y se llenaron de tumores. Ah, pero pobrecitos los niños, ¿qué hicieron? ¿Se ve? Es donde la palabra nos contesta muchas cosas, ¿cierto? Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los principales de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuelva hacia su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano del Señor se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Mire que empezaron a pasarse la pelota los unos a los otros, pero nadie se arrepiente, nadie busca el verdadero Dios. ¿Sí? Ve que me hace Dios tan poderoso que puede coger a un Dios de esto. ¿Sí? Llévese su Dios de aquí. Sí. Entonces, a veces dudamos que nuestro Dios es tan poderoso hoy día también. Y tan celoso. Y muy celoso. Vea, dése cuenta que es tan celoso que dijo que castigo, ¿sí?, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor es sublime. Yo cómo lo voy a reducir a un pescado, cómo lo voy a reducir a unos cruz, cómo voy a decir no, o sea, porque la gente se imagina eso, cuando la gente ve un crucifijo, dice ese es el Señor. O sea, reducen a Dios a una estatua, reducen al Señor a un símbolo, y eso, por eso el Señor aborrece tanto, porque Él es sublime, no tiene. Porque el Señor nos insiste en la parte espiritual, porque dice que todo eso pasará, pero su palabra no. Él nos dice en su palabra que todo pasará, que las cosas que se ven en la carne perecen, pero las espirituales son eternas.
y nosotros todavía seguimos poniendo la mirada en esas cosas con el hecho de decir, es un símbolo, a mí no. Y ya que dicen símbolos, ¿han visto la película Dios no está muerto, en la parte número 2, que hace un juicio y dentro del juicio hay una chica que es como los chicos rebeldes, pintada y todo y con un aspecto pues, de rebeldía. Y al último, la chica pasa a preceder a un pastor que se había caído, que no ha podido estar en el juicio, y al final la chica sale de último, que supuestamente la ayuda de ella, porque ella era parte del Tenía tatuada una cruz en la nuca. Pero lo terrible ahí es la simbología de la cruz que la relacionan con el Señor y el tatuaje. Y ver que esta chica era como una ayuda para esta mujer, una niña rebelde, porque se veía que era una niña completamente rebelde. Entonces digo, cómo el enemigo utiliza todo el nombre y todo esto para hacer ver eso como bueno. Esta Joyce Meyer, la famosísima pecadora, porque es pastora, ya está pecando, está predicando, ya está pecando. Ella hay una prédica que los invito a que la vean, no para que aprendan sino de cómo esta señora, multitudes, 20.000, 30.000 personas que ella le predica, incitándoles a ponerse en tatuajes. Y ellos, hoy mismo saliendo acá me mando a poner un tatuaje, porque bíblicamente enseñando que eso no es pecado. Entonces, una cantidad de cosas que nosotros, como está hablando el pastor, es ¿qué le agrada a Dios? Pero lo que pasa es que a veces nosotros tendemos como cuando el Señor le dice a Pedro, de ahora en adelante serás pescador de hombres, y la gente tiende a confundir esas cosas, la gente tiende a idolatrar y tiende no sé la palabra, sí, y el Señor le dijo, de ahora en adelante serás pescador de hombres. En ningún momento le dijo, tatúese un pescado y simbolíceme a mí en un pescado. De hecho, le estaba diciendo desde anteriormente, no te hagas imagen de un pescado. Pero la gente tiende a confundir esas cosas. De ahora en adelante tú serás pescador de hombres. Pero es que mire lo que hizo el Señor con el dios pececito. Dagón significa pececito. Y era un dios, era un pez que la gente adoraba. Un dios pagano, que usted cree que Dios es el mismo hoy, y nosotros poniendo el pececito en el carro y llevando a Dagón por todo lado, porque desconocíamos qué es lo que está pasando ahora con lo de la cena, ¿cierto? Correcto. Porque desconocemos, pero gloria a Dios que cada vez nos enseña y nos enseña y nos enseña, y me tocó quitarle el pececito. Claro, vamos a quería decir algo. Yo quería compartir 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sí? Busca siempre el bien del otro. Es ahí el punto en que yo, que estoy haciendo que a mí no me molesta, pero al otro sí le estoy causando alguna cosa. ¿Edifica? Pastor, ¿podemos leer? Otra pregunta, ¿no? ¿Edifica? ¿Podemos leer un momentito? Hechos 17:10. Hechos 17:10. 17:10. Sí. Dice la palabra de Dios, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Lo que sucede aquí es que estos dos discípulos, Pablo y Silas, habían estado en Tesalónica, en las sinagogas, predicando ya a los judíos, y ellos los echaron de ahí. De hecho los querían matar y todo eso porque ellos no recibieron la palabra de ellos, le estaban predicando en el nombre del Señor Jesús, y ellos no quisieron recibir la palabra de Dios, ellos los iban a matar ahí. Entonces dice que de ahí ellos pasaron a Berea. Entonces la palabra de Dios dice, inmediatamente los hermanos
los que cogieron, los cristianos que pudieron rescatar a Pedro y a Silas, los sacaron de allí. Y dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Una de las enseñanzas que nos deja este pasaje aquí es que ¿por qué los judíos en Tesalónica no recibieron la palabra y no pudieron aceptar que lo que Pablo y Silas les estaban diciendo, que el Señor Jesús era Dios? ¿Por qué ellos no la recibieron? Porque eran llenos de tradiciones, porque ellos no escudriñaban la palabra, ellos se envanecieron en lo que sabían, y cuando le dijeron de una doctrina nueva acerca del Señor Jesús, ellos los echaron a pedrar de ahí, ¿cierto? Pero ¿qué pasó en Berea? ¿Por qué dice la palabra de Dios que ellos eran más nobles y aceptaron la palabra con voluntad? ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban la palabra, y cuando ellos recibieron eso y vieron que la palabra de Dios decía lo que ellos estaban diciendo, ellos aceptaron lo que ellos decían. Porque lo decía la palabra de Dios. Porque decía la palabra de Dios, no porque lo decía Pablo y Silas, sino porque ellos decían que escudriñando cada día las escrituras a ver si estas cosas eran así. Entonces dice que así creyeron muchos de ellos, y mujeres de griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, muchos creyeron a la palabra de Dios ahí, pero recibieron la palabra porque escudriñaban la escritura. Es lo que sucede, sin el ánimo de decir nada, pero es lo que sucede aquí en la iglesia con nosotros. Muchas de las personas se han ido de aquí porque no escudriñan la escritura, porque lo que les están diciendo aquí no lo creen porque no lo escudriñan, porque no lo leen, porque se envanecen en su propia sabiduría y creen que saben mucho y al final no saben nada. Así es. Aquí tuvimos un muchacho no hace mucho que vino y se fue. Una de las cosas que dijo antes de irse fue que aquí se leían muchos pasajes de la palabra de Dios. ¿Cierto, pastor? Antes de irse lo que dijo fue que no se debería hacer un pasaje y explicarlo ya. Porque así son las iglesias. Y se fue. Que hay mucho tiempo, que es muy largo. ¿Es muy largo eso? No, es muy largo. Ese estudio muy largo, no, muchos pasajes. Y se fue. Y los demás hermanos que no saben estas cosas, decían, ay, mire, se fue. Lo sacó el pastor. Pastor lo sacó, ¿verdad? Y era un sinvergüenza ahí que ni siquiera quería escudriñar la palabra de Dios. Una alma que se Pero los de Berea se quedan. Los de Berea siguen escudriñando la palabra de Dios. Y cuando el Señor les sigue hablando, ellos se animan más y se entusiasman más y abren más su corazón por escuchar más y conocer más del Señor. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Y somos poquitos. Así eso suena redundante y repetitivo, pero somos poquitos. Es un remanente pequeño. Mi remanente pequeño, dice el Señor. No hay nada que hacer, eso es bíblico, está establecido. No hay nada que hacer. La próxima semana, en la voluntad del Señor Jesús, el día lunes, nos vemos si el Señor lo permite. El Señor lo bendiga. Muchas gracias.